Hey, ¿qué tal, gente super duper mad? Estamos aquí en un nuevo video donde vamos a empezar a ver un nuevo tema. Este video vamos a ver los temas de las razones trigonométricas, donde vamos a empezar a ver seno, coseno, tangente del ángulo y cómo obtener medidas o ángulos usando estas funciones trigonométricas. Así que vamos a darle un saludo para el alumno, la alumna Mar, que nos pidió este tema porque tenía dudas. Muy bien, vamos a empezar definiendo unos conceptos clave para poder comprender todos estos conceptos de funciones trigonométricas, donde lo primero que hay que entender es que las razones trigonométricas, las comunes y corrientes que siempre escuchamos, seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, solo se pueden aplicar a triángulos rectángulos, ¿verdad? Donde esto indica que uno de los ángulos va a medir 90 grados, que puede ser este de aquí en este caso, y los otros dos por consecuente van a ser ángulos agudos, es decir, ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces, estas razones trigonométricas que vamos a ver a continuación solo se pueden aplicar a triángulos de 90 grados. Aquí vamos a aprender otros conceptos clave. Vamos a entender este concepto que vamos a entender como cateto opuesto y cateto adyacente y la hipotenusa, que si bien son conceptos que ya habíamos visto cuando vimos el teorema de Pitágoras, ahora los vamos a entender como cateto opuesto y cateto adyacente. En Pitágoras solo los llamábamos catetos, ¿verdad? Pero así depende, porque depende del ángulo que yo esté obteniendo. Vamos a tener uno que se llama cateto opuesto dependiendo del ángulo y cateto adyacente dependiendo del ángulo. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos los siguientes triángulos. Como les había dicho, estas funciones trigonométricas solo se pueden aplicar en triángulos rectángulos, donde pues aquí este viene siendo el ángulo de 90 grados. Y supongamos que nosotros tenemos este ángulo aquí, este ángulo teta. ¿Cómo vamos a identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente? El cateto adyacente siempre va a ser el que está pegado al ángulo. Por ejemplo, en este de aquí, donde el ángulo es este de aquí que está en esta esquina, este de aquí, la línea verde, vendría siendo el cateto adyacente. El cateto adyacente, como les compartía, siempre es aquel que está pegado al ángulo. Por ejemplo, vemos que el ángulo está aquí. Entonces el cateto que está pegado al ángulo viene siendo este de aquí. Se alcanza a ver que este está pegado al ángulo. Esta línea de aquí es el cateto adyacente. Y este va a ser, por lo tanto, el cateto opuesto. La línea roja en este caso es el cateto opuesto. Que es fácil entender por qué es el opuesto. Estoy en el mismo ángulo, yo estoy aquí, es como si me ubicara aquí. El cateto opuesto va a ser la línea que va a estar enfrente de mi ángulo. Entonces en este caso el cateto opuesto es el rojo. Y ya sabemos que la hipotenusa, esa no es tan difícil de identificar, es la línea que está enfrente del ángulo recto. Recordemos que la hipotenusa siempre es opuesto al ángulo recto. Entonces este de aquí va a ser, este es mi ángulo recto. El opuesto viene siendo esta línea de aquí y este vendría siendo la hipotenusa. Ahora, por ejemplo, supongamos que ahora el ángulo en el que me estoy basando, el ángulo en donde estoy, no está en esta esquina, sino que ahora, como en el ejemplo de abajo, está aquí. Entonces esto va a cambiar porque ahora, ¿cuál es la línea que está pegada a mi ángulo? Vemos que ahora la línea que está pegada al ángulo, aquí se alcanza a ver cómo la línea que está pegada al ángulo es esta de aquí. Entonces ahora la línea roja es mi cateto adyacente. Cateto adyacente. Y si yo estoy aquí, es decir, si el ángulo que yo estoy en el que me estoy basando está aquí, este de aquí, vemos que mi cateto opuesto, es decir, la línea que está enfrente, vemos que la línea que está enfrente de mi ángulo es esta de acá. Entonces este de aquí, como este es el que está enfrente, este vendría siendo el cateto opuesto. Y pues la hipotenusa es muy sencilla de identificar, siempre es la línea más larga del triángulo y es el opuesto al ángulo recto. Entonces el opuesto al ángulo recto es este de acá. Entonces este de aquí, esta línea de aquí, la negra en este caso, es la hipotenusa.
La hipotenusa siempre es la más sencilla de identificar. Entonces recordemos la regla que les acabo de aclarar. Dependiendo de dónde está yo o dónde está el ángulo, es donde voy a encontrar mi cateto adyacente y mi cateto opuesto. El cateto que toca el ángulo o que está pegado al ángulo donde yo estoy, ese es el cateto adyacente. Y el cateto que es opuesto o que está enfrente del ángulo donde yo estoy o donde me interesa, eso va a ser el cateto opuesto. De ahí pues yo saco las siguientes relaciones trigonométricas, que van a ser el seno, el coseno, la tangente. Por ejemplo, nosotros vamos a entender el seno, seno de alfa, o sea, es suponiendo que este es el ángulo, yo estoy aquí. El seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es decir que el seno se va a formar con el cateto opuesto, este de aquí, sobre la hipotenusa. Cuando yo hago esa relación obtengo el seno del ángulo. El coseno se va a formar con el cateto adyacente, este de aquí, y la hipotenusa. Y la tangente se va a formar con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta es una regla que ya existe, es decir que estas funciones trigonométricas siempre van a tener esta forma. Esto es un poquito de memorizarse. El seno se va a formar con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno se va a formar con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente se va a formar con el cateto opuesto sobre el adyacente. Y aquí se los puse ya de forma abreviada. En vez de escribir todo eso, cateto opuesto, pues le ponemos CO. En vez de escribir cateto adyacente, escribimos CA. Y en vez de escribir hipotenusa, lo ponemos como H. Aquí nada más recordar que hay unas funciones recíprocas, es decir, el seno, el coseno y la tangente tienen una función inversa o recíproca. Por ejemplo, la función inversa del seno va a ser del seno, su función inversa o recíproca va a ser el cosecante. Y podemos ver que el cosecante es el contrario al seno. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante, que es el contrario al seno, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. El contrario del coseno va a ser la secante. Y podemos ver que si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, el contrario, que es la secante, va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Es decir, simplemente volteamos la fracción. Y pasa lo mismo con la tangente. Tenemos la tangente y vamos a tener su recíproco, que va a ser el cotangente. Que vemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto el cotangente, que es simplemente invertir la fracción, sería cateto adyacente sobre opuesto. Y de esa manera también se los puse aquí, las funciones recíprocas. Acuérdense, aquí nada más lo puse de manera abreviada. CSC es cosecante, CS es secante y cot es cotangente. Y aquí se los puse, el seno es con la cosecante, el coseno es con la secante y la tangente es con la cotangente. Aquí también les puse algo que se llaman funciones arco o también puede ser como funciones inversas, porque aquí se ve el inverso, ¿no? Funciones arco, el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Que si se fijan, las funciones seno, coseno y tangente las vamos a estar utilizando más que nada para obtener las medidas del triángulo. Es decir, con el seno del ángulo, si yo tengo el ángulo, puedo obtener ya sea la hipotenusa. Si tengo el ángulo, puedo obtener el cateto opuesto o el cateto adyacente. Es decir, puedo tener medidas de longitud. Las funciones arco nos van a ayudar al contrario. Es decir, si yo tengo las longitudes, o sea, tengo ya como dato la hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente, con esos datos yo puedo obtener el ángulo. Por eso, si se fijan, están despejadas. En las funciones normales, fundamentales y recíprocas, yo obtengo el seno del ángulo. Y en las funciones arco al revés, yo obtengo el ángulo, ¿verdad? Y vemos que pues, la función inversa o la función arco pues tiene la misma forma que la función fundamental. Es decir, para obtener el ángulo con el seno inverso, la relación es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y simplemente aplicamos la función seno inverso.
para obtener el ángulo con el coseno es lo mismo. Ocupo el cateto adyacente y ocupo la hipotenusa. Y simplemente aplico la función de coseno inverso. Y con la tangente ocurre lo mismo. Tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Puedo obtener el ángulo con la tangente inversa. Y muy bien. Muy bien, pues esperamos que este video de teoría, estamos viendo simplemente conceptos básicos para poder resolver los problemas, te haya servido, te haya funcionado, que te suscribas al canal porque eso nos apoya mucho. Y pues nos estaríamos viendo en un futuro video donde ahora vamos a estar resolviendo problemas. Nos vemos.